Un cordial saludo para todas las personas que escuchen este video. En el día de hoy vamos a tratar el medio de controversias contractuales. Antes de iniciar, cabe destacar que le enviamos un fraternal saludo a nuestra docente Nórida del programa de Derecho de la Universidad de Pamplona. Este grupo está conformado por María Alejandra Gutiérrez Cubides, Michelle Steven Jiménez Hernández, Valentina Atuesta Molano, Omar Iván Villamizar, Juan Sebastián Campo León y quien les habla, Oscar Mauricio González. Ahora bien, antes de entrar al tema, voy a hacerles una introducción sobre lo que es el tema de controversias contractuales. Cabe destacar que este es un medio de control que permite que se declare la existencia o la nulidad de este, que se realizan las respectivas declaraciones, restituciones, consecuencias o su revisión. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contempla la acción de controversias contractuales cuando se presenta una controversia en torno a un contrato firmado con el Estado. Cuando se celebra un contrato estatal, existen dos etapas, ¿cierto? La primera etapa es entonces la que se domina como precontractual, la cual se da antes de la celebración del contrato y es en ese momento que se da el proceso para seleccionar al contratista a través del medio seleccionado. Ahora bien, los actos que se produzcan en esta etapa se podrán demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, como por ejemplo el acto de apertura del proceso de selección. Ahora bien, a partir de que se celebra el contrato, a esta etapa se le llama contractual. Por ende, cualquier controversia que se suscite en esta fase podrá ser demandada a través del medio de control de controversias contractuales. El fundamento jurídico de este medio de control lo encontramos en el CEPACA, en el artículo 141, que nos dice textualmente: cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas. Asimismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando de mutuo acuerdo y la entidad estatal no haya liquidado unilateralmente dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento de plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o en su defecto del término establecido por la ley. Los actos proferidos antes de la celebración del contrato con ocasión de la actividad contractual podrán demandarse en los términos que establecen los artículos 137 y 138 del CEPACA. El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté plenamente demostrado en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes contratantes o sus causavientes. Ahora bien, nos debemos preguntar entonces cuál es la finalidad de ese medio de control. La finalidad es entonces que se declare la existencia del contrato, que se declare la validez o invalidez del contrato, que se declare la nulidad relativa o absoluta del contrato, que se ordene la revisión, que se declare su incumplimiento, que se indemnicen los perjuicios causados, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se le dedique el contrato, que se le dedique el contrato. Doy paso a mis compañeros que van a dar mucho más y a mayor profundidad este importante tema que vamos a seguir mencionando. Muchas gracias. Bien, continuamos con el término de caducidad. Para este punto, nos referimos al CEPACA y en el artículo 164 encontramos en los literales J lo siguiente. En las relativas a contratos, el término para demandar será de 2 años,
que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. Cuando se pretende la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para demandar será de 2 años, que se empezará a contar desde el día siguiente al de su perfeccionamiento. En todo caso, para demandarse la nulidad absoluta del contrato mientras que éste se encuentre vigente. En los siguientes contratos, el término de 2 años se contará así. Y en los de ejecución instantánea desde el día siguiente cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato, en los que no se requiere la liquidación desde el día siguiente de la terminación del contrato por cualquier causa. La tercera es en los que se requiera la liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes desde el día siguiente a la firma del acta. Al respecto, la jurisprudencia en sección tercera del Consejo de Estado hace una precisión y menciona que las que han sido liquidadas después de haber vencido el término convencional o legalmente dispuesto para su liquidación, pero dentro de los 2 años posteriores al vencimiento de este último. Unifican el criterio y dicen que han de ser observados para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en tales casos, para indicar que se debe iniciar a partir del día siguiente de la firma del acta o de la ejecutoria del acto de la liquidación del contrato, conforme a, como ya mencionaba, el literal J del numeral 2 del artículo 164. De igual manera, menciona que las controversias suscitadas en ocasión de las actividades contractuales de una entidad pública, el término de 2 años para acceder a la justicia inicia al día siguiente, contado al partir de primero la ocurrencia del motivo de inconformidad, segundo la suscripción del acta de liquidación bilateral, tercero la ejecutoria del acto administrativo que aprueba la liquidación unilateral, cuarto, los transcurridos 2 meses a partir del vencimiento del plazo pactado para efectuar la liquidación bilateral. Quinto, vencidos los 4 meses a la terminación del contrato o la expedición del acto que así lo ordene, según sea el caso. Lo anterior, sin perjuicio de que, tratándose del enjuiciamiento de un acto administrativo precontractual, sea posible adelantar el medio de control de nulidad simple o nulidad y restablecimiento del derecho. Esto sí, esto sí, con observancia del término de caducidad en lo establecido particular a la naturaleza de las pretensiones. El término para formular esta acción, como ya se mencionó en términos generales, es de 2 años. Ahora bien, acerca o al respecto de las cláusulas exorbitantes, podríamos decir que son estipulaciones y el objeto que tienen es conferir a las partes obligaciones ajenas a la naturaleza propia y que son susceptibles de ser libremente consentidos por una persona en el marco de las leyes civiles o comerciales. En estos casos hablamos de contratos estatales y se consideran un acuerdo de voluntades mediante el cual se busca cumplir la finalidad del Estado. Esto considerando que es un acto jurídico generador de derechos y obligaciones y que son celebrados por entidades públicas con capacidades para contratar. Esto a diferencia del privado en el cual el acuerdo de voluntades es un factor objetivo de negociación. En el contrato estatal, por su parte, este acuerdo corresponde a un elemento general, lo que quiere decir que determinando primeramente el poder de control y dirección de los contratos estarían a cargo de la entidad estatal, porque es la función que cumple con los mecanismos que la ley le otorga a través de las denominadas cláusulas excepcionales o exorbitantes, que precisamente tienen su nombre porque se quiebra el principio de la libertad contractual en el que lo basamos o lo conocemos por la autonomía de la voluntad y la igualdad contractual propios del derecho civil, que como vemos aquí no se presenta. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia T 1341 del 2001 menciona que la administración goza de prerrogativas que le permiten llevar a cabo el objeto del contrato celebrado, la dirección general del mismo, el control, la vigilancia en su ejecución, para evitar la paralización o afectación grave de los servicios públicos a su cargo. ¿Por qué? Porque se asegura de manera inmediata y continua la adecuada prestación de estos servicios. Se garantiza el cumplimiento del fin estatal y se desarrolla
a través de la contratación estatal mediante el reconocimiento a la administración pública, precisamente ese poder especial del orden administrativo, permitiéndole al Estado una potestad enorme para que sea quien direccione, guíe y controle dicho contrato estatal. Porque su fin esencial o su cometido no es otro que el de satisfacer el interés general. De esta forma se obtiene el objeto ejecutado de forma directa, idónea y adecuada. La Corte Constitucional también menciona, o al respecto, dice que en el campo de la contratación estatal constituye materia legislativa. Aquí traemos a colación la Ley 80 de 1993, que las define como medios brindados a las entidades estatales para que garanticen el cumplimiento del objetivo contractual y se concretan en potestades de interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidos. Introducir modificaciones a lo contratado y cuando las condiciones particulares del objeto contratado y la ejecución del mismo así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado. En el artículo 14 de la ley mencionada, estima los términos de las potestades excepcionales y se tratan de las potestades que le confieren a la administración. No se negocia en el acuerdo de voluntades, sino que nacen de la ley y deben incluirse en el contrato. El contrato estatal, en sentido amplio, debe estipular dichas cláusulas que le corresponden de acuerdo a lo que pretenda contratar, pero la ausencia de la estipulación suscrita en el contrato no niega la existencia, pues en algunos casos su existencia se entiende únicamente por la naturaleza del tipo de bien o del servicio que van a contratar, y la ley señala que cuando no se suscriban estas cláusulas, se entenderán incorporadas. En el numeral 2 del artículo 14 de la ley 80, menciona que las cláusulas excepcionales deben pactarse en los contratos de obra, concesión de bienes del Estado, contratos de explotaciones y todas aquellas más que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya un monopolio estatal. En los contratos de suministro y de prestación de servicios profesionales, la inclusión de las cláusulas es facultativa, toda vez que a juicio de la entidad estatal se determina su pertinencia y conveniencia en pactarlas. En todo caso, se les aplica el hecho en que no se consignen expresamente y se entienden pactadas por su naturaleza. Como mencionaba, no todos los contratos estatales pueden pactar las cláusulas excepcionales. El parágrafo de este artículo señala contratos estatales en los que se prescindirá de las estipulaciones, y esos son los que se celebran con personas públicas internacionales, los de cooperación, ayuda o asistencia técnica, interadministrativos, los de empréstito interno o externo, los de donación, los de arrendamiento, los que tengan por objeto actividades industriales o comerciales que no correspondan a las actividades señaladas en el numeral segundo del artículo 14. La excepción que hace referencia a este numeral comprende las actividades que constituyen monopolio estatal, la prestación del servicio o la explotación y concesión de los bienes del Estado. Estos eventos, aunque el objeto o la actividad sea comercial o industrial, deben incluir las cláusulas excepcionales, los que tengan por objeto el desarrollo de actividades científicas o tecnológicas, los de seguro tomados por las entidades estatales. Además, es claro que los contratos conducen a desarrollar los fines estatales y se podría afirmar que no se dirigen de manera directa y no constituyen actividades que monopolizan el Estado, los mencionados en el parágrafo. Es natural que los elementos contractuales que afectan el principio de igualdad entre las partes y que no caracterizan los contratos privados, siendo evidente que el contrato estatal es un instrumento jurídico utilizado por la administración pública. Por tanto, debe proteger el interés público y los recursos públicos. Por ello, la ley le otorga dicha importancia, esta especialidad y esta cláusula distintiva que se traduce en el ejercicio de potestades excepcionales mediante actos administrativos motivados. Y estas potestades son la causalidad, la interpretación, la modificación, la terminación unilateral, la reversión, las multas, la declaratoria de incumplimiento y las cláusulas penales pecuniarias. Esto según Mojica.
Ahora, si nos remitimos al artículo 15, podemos encontrar lo siguiente. Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de algunas de sus estipulaciones, pueden conducir a la paralización o afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado. La entidad estatal, si no se logra el acuerdo, interpretará en acto administrativo debidamente motivado las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia. La Corte Constitucional, en sentencia C 1514 del 2000, menciona que la interpretación unilateral no implica la violación del principio de economía, pues indudablemente resulta más económico para los fines estatales garantizar la normal prestación del servicio público que sujetarlo a una decisión judicial, cuya competencia no se elimina por el ejercicio de la mencionada facultad. Ahora bien, la modificación unilateral de lo contratado se encuentra en el artículo 16 y menciona que si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la grave afectación del servicio público se va a satisfacer en él, fuese necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad, en acto administrativo debidamente motivado, modifica mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios. Ahora bien, respecto a este artículo, la Corte Constitucional en sentencia C-949 del 2000 define la modificación unilateral del contrato como una facultad que el legislador, en uso de su facultad configurativa, le ha otorgado a la administración cuando éste actúa como contratante en un negocio jurídico de carácter estatal. Y esta prerrogativa pública o privilegio contractual que tiene la administración es de naturaleza reglada, porque para poder ejercerla debe contar o debe constatar la existencia de los supuestos fácticos previstos en la norma, previa garantía del debido proceso. Además, esta medida debe hacerse mediante un acto administrativo debidamente motivado, tal como lo encontramos estipulado en la norma, y se encuentra revestida de una presunción de legalidad y adquiere el carácter de obligación, de ejecutividad y de eficacia. Esto quiere decir que la modificación unilateral no es discrecional y que debe adoptarse solamente cuando dentro de la ejecución de un contrato se presenten circunstancias que puedan paralizar o afectar la prestación del servicio público que se deba satisfacer con este instrumento. Ampliando el concepto, la Corte Constitucional analiza precisamente esta modificación unilateral y puede introducir variaciones en el contrato con el fin de evitar la paralización de la ejecución, pero dicha variación no puede ser impuesta de manera desproporcionada. En este sentido, la misma sentencia, la 949 del 2001, menciona que cuando las modificaciones alteran el valor del contrato en un 20% más del valor inicial, el artículo 16 permite que el contratista pueda renunciar a la continuación de la ejecución, evento en el cual la entidad contratante debe ordenar la liquidación del contrato y adoptar de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar la terminación del objeto contractual. Determinación que se juzga razonable si se tiene en cuenta que pues no es justo frente a esta circunstancia que se constriña al contratista para que culmine una obra del cual pueda acarrearle consecuencias económicas desfavorables. Por su parte, la terminación unilateral del contrato, las referidas en los artículos 17 de la Ley 80 de 1993, menciona que la entidad mediante acto administrativo motivado en los eventos que por su naturaleza impiden la ejecución del contrato en ese sentido la ley determina que es por situaciones de orden público o por exigencias del servicio público cuando lo requieran por muerte del contratista, por disolución de la persona jurídica, por interdicción judicial, por la quiebra del contratista, cesación de pagos, embargos judiciales, lo que afecte de manera grave precisamente a este contrato. Y la sentencia 454 de 1994 mencionaba que respecto al numeral segundo del artículo 17, estimaba que
que era una causal también de la terminación unilateral la incapacidad física o permanente del contratista. Toda vez que en la medida en que la incapacidad física permanente impida de manera absoluta el cumplimiento de las obligaciones específicamente contractuales cuando dependa de actividades físicas del contratista. La caducidad en el artículo 18 corresponde a la estipulación de la virtud de la cual se presenta de manera directa el incumplimiento de las obligaciones que derivan de la relación contractual a cargo del contratista y que precisamente este incumplimiento afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie de manera clara que dicho incumplimiento puede conducir a la paralización total de la ejecución, que como recordamos precisamente para eso se crearon las cláusulas exorbitantes, para evitar que se paralice el nacionalidad estatal. Ahora bien, respecto de la revisión de la cláusula especial para los contratos de concesión y explotación, en lo referido en el artículo 19, los elementos y bienes empleados para el ejercicio de la concesión o explotación previo de inventario al finalizar la relación contractual pasan a ser propiedad de la entidad estatal sin que ello efectúe compensación igual al concesionario. Mientras que las cláusulas y las multas no se encuentran reguladas por la ley sustancial. ¿Por qué? Por su naturaleza jurídica que corresponde a la ley civil y comercial, por lo cual se regulan las condiciones descritas en dicha ley y en este sentido, la ley 80 de 1993, que en caso de existir laguna jurídica respecto a la aplicación de las mismas, se remite precisamente a las leyes mencionadas que aplican la relación contractual, previa disposición expresa en el contrato y bajo las condiciones estimadas. Ahora, pasando al siguiente punto, el de los requisitos de procedibilidad, nos remitimos al artículo 161 del CEPAC, donde nos menciona que son requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos. Primero, cuando sean asuntos conciliables. El trámite de la conciliación extrajudicial constituirá el requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a la nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales, que es precisamente el tema que estamos abordando. Al respecto, la sentencia 02289 del 2018, el Consejo de Estado menciona que de la disposición transcrita, o sea, el artículo mencionado, se extrae con claridad que la conciliación es requisito de procedibilidad en los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, controversias contractuales y de reparación directa, pero siempre que primero los asuntos sean conciliables y que se tiene que verificar por el procurador judicial o el juez de conocimiento. Y segundo, que la controversia o litigio sea de contenido particular y económico. Bueno, posteriormente vamos a hablar de los requisitos de la demanda y la competencia de la demanda. Sobre esto podemos hablar en los requisitos de la demanda que como primera medida lo que se nos pide es que se haya agotado el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial que se encuentra contemplado en el artículo 161 del CEPAC. Adicional a eso se requieren otros elementos que son que se declare la existencia, lógicamente, del contrato para establecer y tener mucho más claro sobre cuál contrato específicamente, sobre cuáles características, sobre cuál objeto era dicho contrato sobre el cual va a recaer el recurso de las controversias contractuales. También se requiere que se declare la validez o la invalidez del contrato por las razones que les expuse hace un momento. Necesitamos que se declare la nulidad relativa o absoluta del contrato, que se ordene la revisión y sobre todo que se declare el incumplimiento para que pueda iniciarse dicha acción. También, por último, que se indemnicen los perjuicios causados. Ahora bien, sobre la competencia. Sobre la distribución de competencias en los casos de controversias contractuales, el numeral cuarto del artículo 156 del 2011, es decir, del CEPACA, establece que para la competencia por razón del territorio
se observarán las siguientes reglas. Primero, que en los procesos contractuales el lugar de la demanda se determinará por el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato. Y segundo, que comprendiere varios departamentos, será competente el tribunal a prevención que elija la parte. Muchas gracias. Sujetos. Sujetos activos y pasivos. En lo correspondiente a este ítem, el artículo 141 del Código del CEPACA, en sus incisos segundo y tercero, menciona que pues, los actos proferidos ante la celebración de contratos con ocasión pues, a la actividad contractual podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138. El Ministerio Público o un tercero que acredite pues, un interés directo podrá pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo pues, podrá declararla de oficio cuando esté plenamente demostrado en el proceso, siempre y cuando pues, en él hayan intervenido las partes contratantes o sus causavientes. Respecto a lo dicho anteriormente, algo importante a resaltar es lo creado por la Agencia Nacional de Contratación Pública, que señala pues, que conforme al anterior, bajo los postulados de la norma procesal que regula la materia, tienen legitimación en la causa por activa para promover el medio de control de controversias contractuales, como primero, las partes del contrato, obviamente, como segundo, el Ministerio Público, y tercero, quien acredite un interés directo y el juez de oficio. Mismo concepto hace la siguiente precisión, conforme pues, al artículo 159 de la Ley 1437 del 2011, que define los sujetos que tengan pues, capacidad para comparecer al proceso y también señala que podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos contenciosos administrativos por medio de sus representantes debidamente acreditados. De igual manera, y con ocasión del derecho de postulación, esta ley también establece que quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducta de abogado inscrito, excepto pues, en los casos en que la ley permita su intervención directa. Conforme a lo señalado anteriormente, hay que aclarar pues, que toda vez que la disposición que regula el medio de control de controversias contractuales no establece exactamente quiénes estén legitimados para solicitar la nulidad del contrato, referente a ello debe entenderse que pues, los interesados quedan sujetos a las normas que regulan de manera general el proceso contencioso administrativo. También hay que agregar una precisión respecto de que se pretenda la nulidad del contrato, la declaratoria pues, de la nulidad cuando, pues, primero, se trate de personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad. Segundo, se haya celebrado el contrato de forma contraria a una prohibición expresa, constitucional o legal. Y tercero, cuando se haya declarado pues, nulos los actos administrativos en que se fundamenten. El jefe o representante legal de la entidad respectiva deberá dar por terminado el contrato mediante acto administrativo debidamente motivado y además ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. Cuando se trate de causales de nulidad que se confieran al derecho común o a los numerales 3 y 5 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, las partes del contrato, tanto el Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo, podrán pedir ante el juez de lo contencioso administrativo que declare dicha nulidad. Para finalizar, pues aunado al anterior, el concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública señala que, pues de acuerdo con lo anterior, el Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato a través de la acción de controversias contractuales. No obstante lo anterior, mientras esta figura no se accione o sea anulada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, goza de la presunción de legalidad de conformidad con el artículo 88 del Código Contencioso y el procedimiento administrativo. Competencia. Respecto a las competencias en los casos de controversias contractuales, el numeral cuarto del artículo 156
de la Ley 1437 del 2011 establece que para determinación de la competencia en razón del territorio se observan las siguientes reglas. Son dos. Primera, en los procesos contractuales, en el lugar de la presentación de la demanda, se determinará por el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato. Y segundo, si este comprendiere varios departamentos, será competente el tribunal a la prevención que elija la parte actora. Listo. Ahora bien, en cuanto al procedimiento en el control de controversias contractuales, decimos que este procedimiento se divide en dos grandes etapas, una etapa prejudicial y una etapa judicial. En cuanto a la etapa prejudicial, decimos que se surte con el requisito de la conciliación. En este caso, la conciliación, pues no vamos a andar demasiado, ya que pues, mi compañera anteriormente lo explicó. La solicitud de conciliación puede ser presentada directamente por la parte o por el apoderado de la parte del conflicto. Los efectos de la conciliación pueden ser, primero, la inasistencia de las partes; segundo, que no se llegue a un acuerdo conciliatorio; tercero, la suspensión de la audiencia; como cuarto, puede ser un acuerdo parcial; y como quinto, puede ser un acuerdo total. Ahora bien, en cuanto a la etapa judicial, decimos que según el Código de lo Contencioso Administrativo, esta se divide en tres grandes etapas. La primera, la que está contemplada desde la presentación de la demanda hasta la audiencia inicial. La segunda, desde la finalización de la audiencia inicial hasta la culminación de la audiencia de pruebas. Y la tercera es desde la audiencia de pruebas hasta la notificación de la sentencia. En cuanto a la primera etapa, decimos que se inicia con la presentación de la demanda y para la oportunidad de presentar dicha demanda la encontramos en el artículo 164 del CEPACA. Dice: las relativas a contratos, el término para demandar será de 2 años, que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento. En este caso, una vez presentada la demanda, pueden suceder tres fenómenos. En este caso, pueden admitirla, inadmitirla o rechazarla. Bueno, en caso de que la demanda se inadmita, se inadmitirá aquellas demandas que no reúnan los requisitos contemplados en la ley. ¿Cuál ley? El CEPACA. En cuanto al acto susceptible de reposición, se expondrán los defectos de la demanda para que el demandante las corrija dentro de un término de 10 días. Si no lo hace, procederá el juzgado a rechazarla de plano. En cuanto al rechazo de la demanda, decimos que el rechazo de la demanda se presenta cuando, una vez notificada la inadmisión de las partes, esta no corrige los requisitos que le hacen falta. También se rechazará la demanda cuando opere la caducidad y cuando el asunto no sea susceptible de control judicial. Bueno, en el caso de la admisión, una vez admitida la demanda, es porque contempla todos los requisitos que están estipulados, por así decirlo, en la ley. Una vez admitida la demanda, se notificará el auto admisorio, en el cual se ordenará, primero, notificar personalmente a la parte demandada; segundo, notificar personalmente al Ministerio Público; tercero, notificar a los interesados. También se le dará la orden al demandante para depositar la suma correspondiente para pagar los gastos ordinarios del proceso. Y en aquellos procesos o actos en que esté interesada la comunidad, se debe informar mediante un sitio web que estará a cargo de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Bueno, notificado el auto admisorio, pueden suceder los siguientes eventos. Primero, el traslado de la solicitud de la demanda y, por así decirlo, la presentación de medidas cautelares. En este caso, se correrá el traslado pues, a la parte demandada, al Ministerio Público y a los interesados, en los cuales tienen un término de 30 días para contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía y presentar también demanda de reconvención. En cuanto a los requisitos de la contestación, no voy a andar mucho en el tema, ya que mi compañero lo explicó anteriormente. Simplemente vamos a decir que se encuentran estipulados en el artículo 175 del CEPACA. También puede darse otra figura, que es la reforma de la demanda, que es cuando, por así decirlo, el demandante incurre en un error y quiere reformar dicha demanda para que posteriormente sea hallado en el proceso. En este caso, la reforma de la demanda es
es admisible siempre y cuando se proponga hasta el vencimiento de los 10 días siguientes al traslado de la demanda. También en caso de reformarse la demanda, no se podrán cambiar la totalidad de los hechos ni tampoco la totalidad de las pretensiones. Otra figura que puede darse una vez notificado el auto de la demanda es el retiro de la demanda, que es, por así decirlo, cuando la parte demandante ya no está interesada en continuar con el proceso. En este caso, se puede retirar la demanda cuando no se notifica a uno de los demandantes ni al Ministerio Público y en caso de que existan medidas cautelares practicadas, se ordenarán levantarlas siempre y cuando éstas ya hubieran causado perjuicios, se ordenará a la parte demandante para que, por así decirlo, resarza o, por así decirlo, indemnice esos perjuicios. También otra figura que puede presentarse una vez notificada la auto de la demanda es la demanda de reconvención. En este caso decimos que la parte demandada ejerce su derecho de defensa y demanda a la contraparte con nuevos hechos y nuevas pretensiones. También puede darse la figura del llamamiento en garantía, que básicamente consiste en hacer partícipe a un tercero dentro del proceso para que coayude o garantice a una parte. Listo, una vez notificada la auto de la demanda, seguimos con la segunda etapa de este procedimiento, que es la audiencia inicial. En este caso decimos que la audiencia inicial puede operar la figura del aplazamiento. Esta figura se da cuando una de las partes o ambas partes, por así decirlo, no llegan o no se presentan a la audiencia inicial. En este caso decimos que cuando no se presente las partes, pueden ocurrir dos motivos o situaciones. La primera es que se presente una excusa con anterioridad a la audiencia y el juez la acepte. En este caso, se fijará nueva audiencia durante los 10 días siguientes. Otra situación que puede presentarse es que el juez debe, o sea, la parte no se presenta, pero dentro de los 3 días siguientes, la parte presenta una sustentación. En este caso, el juez procederá a reprogramar la audiencia y lo exonerará de, por así decirlo, de las multas sancionatorias que impone por no presentarse a la audiencia. En cuanto a las etapas propias de la audiencia, decimos que en la primera etapa es el saneamiento. En este caso, pues el juez decidirá de oficio o a petición de la parte sobre los vicios que se hayan presentado y adoptará las medidas de saneamiento necesarias para evitar sentencias inhibitorias. Seguidamente, tenemos la etapa de decisión de excepciones previas. En este caso, el juez o magistrado ponente de oficio resolverá las excepciones previas y las de cosa juzgada: caducidad, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción. Dice que si excepcionalmente se solicitan pruebas, se suspenderá la audiencia por 10 días para recolectarlas. Estas pruebas hacen referencia, pues obviamente, a las excepciones previas. Seguidamente encontramos la etapa de la fijación del litigio, que básicamente consiste en, por así decirlo, controvertir todos aquellos hechos sobre los cuales las partes no están de acuerdo para fijar posteriormente el litigio. También en esta audiencia existe la posibilidad de conciliación. En este caso, pues es deber del juez instar a las partes para que por medio de la conciliación intenten resolver la controversia. También el juez decidirá en esta audiencia sobre las medidas cautelares. Se pronunciará sobre las medidas cautelares en el caso de que no las hubiere decidido con anterioridad. Y en este caso también, seguidamente en la audiencia, decretará todas las pruebas que las partes hayan solicitado o hayan aportado con la demanda. Seguidamente tenemos la segunda etapa, que es la audiencia de pruebas. Encontramos un fundamento en el artículo 181 del CEPACA. Dice que se recaudarán todas las pruebas oportunamente solicitadas y decretadas. La audiencia se realizará sin interrupción durante los días consecutivos que sean necesarios, sin que la duración de esta pueda exceder de 15 días. Las pruebas se practicarán en una misma audiencia, salvo que sea necesario dar traslado por objeción o tacha de falsedad, y a criterio del juez atendiendo a la complejidad. También en esta audiencia se señala el momento en que se hará la audiencia de alegaciones y juzgamiento, la cual no podrá celebrarse en un término superior a 20 días. Si es necesario, se presentarán los alegatos por escrito también en esta audiencia, en un término de 10 días, con el cual se dictará la sentencia en un término de 20 días siguientes.
Aquí es importante hacer un paréntesis. No todos los procesos cumplen con todas las audiencias, es decir, algunos procesos pueden terminar en la audiencia inicial, otros procesos pueden terminar en la audiencia de pruebas, otros procesos pueden terminar en la audiencia de alegaciones y juzgamientos. Todo depende pues de la complejidad del proceso y también de las pruebas que aporten las partes. Y en cuanto a la audiencia de alegaciones y juzgamientos, encontramos su fundamento en el artículo 183 del CEPACA. Esta audiencia, pues, su trámite es muy sencillo. Dice que una vez instalado la audiencia, se oirán los alegatos de conclusión. Cada parte tiene un término de 20 minutos para presentar sus alegatos, iniciando con la parte demandante, los terceros de la parte activa, la parte demandada, los terceros de la parte pasiva y el Ministerio Público. Los alegatos del Ministerio Público son opcionales. Dice que una vez oídos los alegatos, se informará el sentido de la sentencia de forma oral y se dejará constancia dentro de los 10 días siguientes. En el caso de que no sea posible dar el sentido del fallo de la sentencia, se proferirá por escrito de los 30 días siguientes. Ahora bien, en cuanto a la sentencia, decimos que pues, en esta etapa es donde se culmina el procedimiento. Las características propias de la sentencia, pues es un breve resumen, tanto de la demanda como de la contestación. También contiene un análisis crítico de las pruebas y los razonamientos legales. También una pronunciación sobre los hechos y las excepciones. Las condenas a pagos y devoluciones de dinero. Y pues también podrá contener medidas cautelares que garanticen el pago de la sanción. Si en el caso de la sentencia, pues se condena una sanción. Pues doy paso a mi compañera para que continúe con la exposición. Muy bien, ahora continuaré con la teoría del hecho del príncipe, que es una teoría que tiene fundamento en los postulados de la jurisprudencia francesa y tiene hoy plena aplicación en Colombia, constituyéndose como uno de los motivos o causas que pueden generar el rompimiento del equilibrio financiero y económico del contrato, que es uno de los principios dentro de un contrato, como se ha mencionado anteriormente. Esta teoría sostiene que el acto generador del desequilibrio tiene que provenir de la propia entidad contractual, aducido a que una consideración distinta desconocería el principio de imputabilidad. La ocurrencia de un hecho externo a las partes que se produce durante la ejecución del contrato y que no habrá sido previsto por estos ni era previsible debe ubicarse en el campo de la teoría de la imprevisión, cuando es por sí mismo lo suficientemente vigoroso como para alterar profundamente la economía del contrato. En cambio, la actuación de la propia entidad que ejerce una potestad que le es propia, pero que es ajena al ámbito de la relación contractual, podría ser enmarcada en la teoría del príncipe, dado que es la propia entidad contratante la que, en ejercicio de su autoridad, está incurriendo y está generando el hecho que da lugar al desequilibrio y la actuación se ha producido por este ejercicio que proviene de una arbitrariedad contractual. La solución que surge al problema jurídico planteado resultó ser muy sencilla, ya que si bien es cierto, es posible que la solución de controversias contractuales se pueda aplicar en este caso. Sin embargo, originadas por los intereses de los particulares, se debe también resolver conforme a esta teoría. ¿Qué consecuencias podemos extraer de esta teoría del hecho del príncipe? Y la principal es que genera o es una causa del rompimiento de la ecuación contractual y la obligación de indemnización para restablecer el equilibrio económico del contrato. Esta consecuencia viene dada en ocasión a las cargas onerosas impuestas por la administración al contratista. Ello se puede ver en el lado que han enmarcado dichos principios y que provienen de un sinfín de sentencias y jurisprudencia que le ha dado mayor fuerza a esta teoría del hecho del príncipe.
como por ejemplo la concepción que se tiene respecto a la indemnización, que procede para restablecer el equilibrio económico del contrato y que de esta manera, dentro de sus principios y fundamentos, permite como tal solucionar un poco este rompimiento que se había dado dentro de dentro del contrato como tal. Que también permite esa teoría del hecho del príncipe y es que permite dirimir controversias contractuales en sede arbitral. Por tanto, el arbitraje en la contratación estatal es el mecanismo mediante el cual la administración pública, en cualquiera de sus manifestaciones, puede pactarse sus diferencias surgidas en las materias de su libre disposición o en aquellas expresamente señaladas por la ley, sean resueltas por árbitros mediante un laudo que tiene eficacia de cosa juzgada, excluyendo así el asunto concreto del conocimiento de los órganos jurisdiccionales. Y pues también como analizando y facilitando un poco esa ardua tensión que se puede ver enmarcada dentro de la competencia administrativa. Asimismo, sentencias han estipulado que surge también una regla de excepción que consiste en la validez o la nulidad de los contratos, en la cual la ley autorizó expresamente a someter al procedimiento arbitral los procesos en los cuales se debata la existencia y validez del contrato. Por tanto, deben cumplir ya sea la necesidad de declarar la existencia o esta validez para que se pueda tramitar por este procedimiento. Sin embargo, lo que prima dentro de esta es el fuero de atracción, donde se estipula que los contratos estatales que celebren las entidades públicas del Estado, ya sea que regulen o que sean reguladas por los estatutos generales de controversias o demás normativas, también se pueden llevar a cabo conforme a esta teoría del hecho del príncipe. En ese sentido, también es importante aclarar que hay contratos en los que se incluyen cláusulas de arbitraje, por tanto, es posible aplicar ese tipo de teorías. Pero, ¿qué consecuencias genera el desequilibrio de la ecuación contractual? Dentro de esas consecuencias encontramos la compensación por ejercicio del ius variandi, que no es más que lo que, o sea, no es más, o sea, es más que todo los conflictos que se pueden dar por la manera directa de ejecución del contrato en sentido desfavorable de los intereses del contrato, en lo cual alguna de las partes se ve afectada por alguna actuación indebida por parte del otro sujeto que también participó en la celebración del contrato. Dentro de las otras consecuencias encontramos la vulneración del factum principios, que significa que cuando la administración con actos o medidas de carácter general no afecta directamente el objeto contratado o no está encaminado a su modificación, pero sí incide en la economía del contrato, como por ejemplo el aumento de costos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando se da ese tipo de situaciones, se puede ver esta vulneración. Dentro de las demás consecuencias encontramos la aplicación a la doctrina de la imprecisión de los riesgos imprevisibles y también encontramos la revisión de los precios que se pueden dar. Ahora, para entender un poco más cómo funciona este tema de las controversias contractuales, vamos a analizar un caso en la cual el demandante, Inversiones Paisamay, que es una sociedad limitada, y otros. Y también encontramos la parte demandada, que es como tal Bogotá Distrito Capital, Secretaría de Educación, por la acción de controversias contractuales. Este asunto se encuentra en segunda instancia. Muy bien, dentro de esta, ¿cuál es el objeto? Y es que la ejecución de las obras complementarias de mejoramiento integral consisten
en el desmonte de aulas prefabricadas. ¿Por qué? Porque Inversiones Paisami y otros suscribieron el contrato 212 el 9 de diciembre del 2006 con la Secretaría de Educación de Bogotá para realizar demolición de aulas y áreas administrativas, construcciones de un edificio de aulas en 3 pisos, construcción de obras exteriores complementarias, de acuerdo con los planos, detalles y demás especificaciones y cantidades de hora entregados por la Secretaría de Educación del Distrito, en la cual la institución educativa distrital San Isidro CDA, con un plazo de ejecución de 270 días, que inició el 5 de febrero del 2007, pero que se aumentó a raíz de múltiples suspensiones y prórrogas de 687 para un total de 957 días que culminaron el 24 de septiembre del 2009. Para esto vamos a desglosar este caso, en la cual debemos tener en cuenta el plazo. Entonces dijimos que como tal en principio se tenían 270 días, que iniciaría el día 5 de febrero del 2007. Pero ¿qué pasó? Que por la existencia de ciertos impedimentos u obstáculos que se fueron dando, se aumentó. Y se aumentó fue a 687 días para un total de 957 días. ¿Cuál fue el término? Se suponía que debía culminarse la obra el 24 de septiembre del 2009. ¿Cuál fue el valor del contrato? Hubo una suma inicial que equivale a 2.883.447.418 pesos, pero que por los gastos improvistos, ¿cierto? Que fueron imprevisibles en ese momento, se adicionó 1.439.999.997 pesos para un valor real del contrato, es decir, total de 4.323.447.405 pesos colombianos. Pero también que es importante advertir aquí, y es que hubo un anticipo del 40% del valor total del contrato, pero este anticipo se dio de forma tardía por demoras de la interventoría al no tramitar dichos requerimientos dentro del tiempo para la aprobación por parte de la Secretaría. Entonces, en esta, ¿cuál fue la causa principal de la reclamación? Fue la falta de coordinación de los planes arquitectónicos, estructurales, eléctricos e hidrosanitarios, la construcción de una mayor área a la contratada inicialmente, en tanto el diseño no tuvo en cuenta el área real del proyecto. El diseño arquitectónico presentaba importantes errores en la cimentación y adolecía de coordinación entre los planes de planta, los pliegues y detalles. Existió también una falta de acompañamiento en la etapa de consultoría de los diseños complementarios hidráulicos, sanitarios, eléctricos y de gas. No se tuvo en cuenta el tipo de suelo. Se tuvo que hacer excavaciones en roca, lo que genera obviamente más gastos y más demoras como tal para culminar la obra en el tiempo planeado, y no se realizaron las recomendaciones pertinentes para la construcción, y tampoco se impuso la utilización de ladrillos de una marca en específica que allí pedían para poder construir el edificio con los salones requeridos. Entonces, la parte demandante afirmó que el 16 de abril de 2016 se suscribió el acta de liquidación bilateral del negocio jurídico, en donde el contratista dejó expreso su derecho a reclamos de sobrecostos generados en la ejecución del contrato. Y además se manifestó que existían inconsistencias entre el diseño arquitectónico y sus estudios complementarios que carecían de licencia de construcción, altas especificaciones particulares del proyecto por encima de las especificaciones generales de la Secretaría de Educación Distrital, porque estas eran mayor al área construida a la contratada inicialmente. Pero entonces, ¿qué pedía la parte demandante? Que la Secretaría de Educación del Distrito Capital se condenara al pago de la suma adicional que se había generado después
por estos improvistos. Pero, como tal, en esta lo que se dijo fue que no, que si bien es cierto, existieron inconsistencias, hubo también errores y todo eso, ¿cierto? La verdad es que la parte demandante y la parte demandada firmaron, ¿cierto? Y también acordaron una cláusula. Y también elevaron como tal una acta de liquidación bilateral, ¿sí? No se liquidó de manera unilateral, sino que ambas partes estuvieron de acuerdo. Esas fueron como tal una de las razones por las cuales no se dio responsabilidad a la parte demandada. Aquí encontramos la bibliografía. Muchas gracias.